Bueno, voy a tener que presentarles otro ejemplo con la misma base. Porque el archivo está dañado. Ok, el proceso, vamos a considerar ahora un equipo que se encuentra aguas abajo del absorbedor que analizamos en el ejemplo anterior y cuya finalidad es recuperar entonces esa agua para ser reutilizada. Vamos a darle este contexto, porque el archivo que tenía para el diseño del absorbedor no me carga. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Vamos a unir los dos ejercicios. ¿Okay? Estoy diciendo que en el ejemplo anterior teníamos una columna empacada, donde entraba el gas, ese gas que tiene ese dióxido de azufre. Entraba ese líquido que era agua, salía ese gas que se removía ese dióxido de azufre y sale ese líquido, por decirlo así, enriquecido con dióxido de azufre. Ese fue el ejercicio que resolví. Por la configuración de las corrientes, esto es un arreglo que se da en flujo en paralelo, cuyo análisis es similar al que se hace en flujo en cruzado. Entonces, ahora, esa corriente de líquido se trata en una segunda columna, se pone en contacto, por ejemplo, con aire o con un gas que tiene una composición, perdón, voy a cambiar la configuración porque es lo que queremos hacer. Se pone en contacto con una corriente de gas que ingresa por la parte inferior. Entonces, arriba, la transferencia de masa iba de gas al líquido en un proceso de absorción. Ahora pongo en contacto ese líquido con un gas para remover el SO2. Ese gas sale por la parte superior, ¿ok? Ya ha removido gran parte del CO2. Generalmente, eh, esto es un ejemplo muy simplificado de lo que sería un proceso de endulzamiento de gas natural. Ese gas puede ser el gas natural y está removiendo un compuesto agrio como es el CO2. Luego, ese líquido, que no es agua, sino que generalmente son aminas o glicoles, pasa a una columna despojadora, donde retiramos ese CO2 y ese CO2 que se enriquece en esta fase gaseosa, ahora que no es el gas natural, sino que es un gas, aire, por ejemplo, o algún otro tipo de gas que no tenga ningún valor comercial, se envía a lo que se conoce como un proceso Claus, que es un proceso de recuperación de azufre para comercialización de azufre. Entonces, aquí entramos en lo que es la columna despojadora. En esa columna despojadora, el líquido sale por la parte inferior, ¿ok? El gas que se ha enriquecido con el SO2 pasa por la parte superior, y entonces ahora tenemos un arreglo en contracorriente. Entonces, de esa manera estamos cerrando este ciclo
de una otra operación donde la transferencia será en sentido contrario, y que tenemos un arreglo en flujo cruzado. Creo que hasta que no haya abierto el otro archivo nos ha quedado mejor para este tipo de problemas. Entonces, el enunciado es básicamente similar, solamente que ahora el líquido tiene una composición dada de SO2, el gas tiene otra composición dada de SO2. Lo que voy a hacer es que al final del día, tengo varios pendientes. Tengo que terminar de asignar las mezclas a los grupos que se registraron a última hora y cargar este taller. ¿Okay? Digo al final del día porque tengo toda la tarde ocupada con diseño. Voy a cargarles este taller. Se los voy a plantear para que trabajen entonces el taller de flujo en contracorriente. Pero conceptualmente esta es la condición que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Que este líquido que viene acá tiene una fracción molar de gas xn más 1 igual a 0.1935, ¿ok? De ese líquido conocemos el caudal que trae esa corriente. Tiene un caudal en metros cúbicos de 0.61 metros cúbicos por segundo. Está definida esa corriente como tal. Y además de eso, tenemos un requerimiento que es que haya un porcentaje de remoción del 84% aproximadamente. Entonces, preguntas que nos hacemos. Bueno, bajo esa condición a la cual ingresa ese líquido y ese porcentaje de remoción que se quiere en la columna, ¿cuál es el flujo A? Por ejemplo, el flujo mínimo de gas, que es el mínimo requerido para lograr este porcentaje de remoción. Y luego, por ejemplo, podemos tener una relación que nos diga G entre GS mínimo igual a X veces para determinar entonces cuál es la cantidad de gas real que ingresa al proceso. Entonces, básicamente eso sería este planteamiento para unir todas las ideas. ¿Qué dudas surgen sobre el planteamiento como tal? No, profe, creo que las dudas surgirían al irlo planteando. Vale. Entonces, voy a crear el taller, ¿ok? Entonces, datos claves. Tenemos un caudal, una composición con que ingresa ese líquido, un porcentaje de remoción. Y primera inquietud que nos hacemos es cuál es el flujo mínimo requerido de gas que necesitamos para ese proceso. Entonces voy aquí abajo, primero, voy a representar las condiciones que hay. Entonces, la información que disponemos es esta información que tenemos en el punto inferior de la columna. Permítanme que estoy usando un lápiz muy grande. Esto es dato del problema. Este dato que tengo acá es lo que corresponde a las condiciones que hay en el equipo. La primera pregunta que nos vamos a plantear es cómo calcular el flujo mínimo. Entonces, para calcular el flujo mínimo, simplemente a la condición que quiero lograr, esta condición que está acá, esto es X en el tope del equipo, X en el fondo del equipo, X en el tope, fondo
Recuerden que ahora, como estoy en un proceso inverso, este punto corresponde a la condición de fondo, este punto corresponde a la condición de tope. Conozco estas condiciones y trazo entonces una línea que nos permite encontrar este punto de acá. Y con ese punto de acá procedemos a determinar el valor de Y máximo. ¿Okay? Eso es básicamente lo que vamos a hacer para encontrar cuál es el valor de flujo mínimo de gas requerido.